Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, excelente, maravilloso. Veo pues que básicamente ha bajado un poco la vuelta con lo de Rodri. La gente ya está como empezando a normalizar lo que ha sucedido. Es decir, mira, no me voy a volver excesivamente loco. Ya lo que sucedió, sucedió. No podemos echar nada atrás. Y lo que ha pasado, pues bueno, es probablemente el resultado que nadie esperaba, pero que tampoco sea un absoluto drama, ¿no? Y lo digo esto porque al final, muchachos, yo desde el día número uno se los dije, le dije que había que tener tranquilidad, que si las cosas siempre pasaban por algún motivo y dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga, una frase que quiero que se guarde y vamos a esperar, vamos a tener paciencia, porque a lo mejor el Florentino pues hace algún truquito, esto que se sabe él para lo que queda de mercado de fichajes y nos trae algo que nos pueda ayudar a cambiar un poco la realidad en ese centro del campo que yo sigo pensando. Creo que Rodri encajaba a la perfección allí, pero tampoco nos íbamos a volver locos. O sea, eso lo tengo absolutamente claro y voy a ir a muerte. Si Rodri ha decidido irse al Barça, pues estupendo, ¿no? O sea, yo creo que eso son cosas interesantes. Ojo, porque vamos a escuchar a Mourinho dando ahí un semipalo a Bernardo Silva. Ya empezó a repartir el portugués. Vamos a ver a Moy Llorons, nunca mejor dicho, llorando como nunca y como siempre. Y vamos a cerrar con algo de una periodista que se llama Gemma Soler, que es catalana, que es del Fútbol Club Barcelona, hablando un poquito pues de básicamente lo del tema de Julián y el enfado del Atlético de Madrid. Es que me parece increíble lo descarada que es la gente del Barça. Vamos a darle play sin mucho más cuento. Y bueno, chicos, vamos a empezar con esto de Mourinho que les decía, hablando un poquito de lo que ha sucedido hoy con Bernardo y compañía. Importante para usted un hombre que ha debutado hoy con esta camiseta como es Bernardo Silva. Bernardo es muy importante, pero el pobre es otro que ha tenido vacaciones, es un perfil de chico que le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el periodo de vacaciones, que se ha presentado en una plataforma de forma física bastante inferior y tiene que crecer, pero Bernardo es un jugador tremendo. Bueno, esto es lo que le comentaba respecto de Bernardo Silva. Le ha dicho que ha llegado un poquito pasado, que es el tipo de futbolista que necesita no hacer nada en el verano. Ahí le ha tirado un pequeño jaloncito y saben que Mourinho tiene estas cosas y me parece interesantísimo, de verdad, que diga las cosas tal cual y como son, porque me parece que va a ser un punto bastante significativo a la hora de entender pues básicamente cómo irá la cosa. Creo que si Mourinho les mete un poquito de presión, este equipo a lo mejor estará falto de algún talento, pero creo que estos chicos, si están ahí es por algo, ¿no? Entendiendo que si se esfuerzan un poquito más pueden llegar a realizar cosas que por lo menos nos lleven a competir. Eso creo que es lo primero para pensar en ganar títulos y ser otra vez el club que éramos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a competir, es decir, ir a muerte del minuto 1 contra el Almería, el Alcorcón, el Deportivo La Coruña, que por cierto ha vuelto a primera división, estoy encantado, y con todo del minuto 1 al minuto 90 o hasta el 100 lo que dure, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Pero sí, o sea, eso para mí es muy importante, que Mourinho les ponga otra vez esa alma competitiva. Ya lo hizo Mourinho en su etapa anterior. De hecho, Mourinho al menos una Champions debe llevarse porque el trabajo que hace previo a esa etapa gloriosa del club que vivimos, seguramente fue muy injusto el fútbol con él y creo que eso Mourinho lo sabe hacer, meterles otra vez ese gen competitivo, es decir, mira, cabrón, llevas la camisa del Madrid, ponte las pilas. Mira, esto no lo he podido constatar, lo he estado buscando, parece que es real, es de Gerardo Romero y me parece impresionante. Les voy a colocar el clip, les voy a colocar 5 segundos del audio y después le voy a quitar el audio para que no me vayan a bajar el video porque ya YouTube ni siquiera te dice, bueno, elimina esto. No, es que directamente te baja el video por copyright, ¿no? Entonces vean este clip de Gerardo Romero. Si alguien me puede decir que esto es fake, se lo agradecería. Yo lo he intentado constatar, pero la verdad es que no me extrañaría que esto fuera real. Bueno, como les decía, no puedo colocarles ahí el audio, le voy a quitar el audio porque me va a bajar por copyright enseguida, pero fíjense en la pantalla y en el bailecito, por fin se va Ronald Araujo y sale él ahí con sus ridículos habituales, me parece absolutamente increíble. Honestamente, no sé si esto sea real, pero me parece absolutamente lamentable teniendo en cuenta pues que es un futbolista que lo habrá hecho mejor o peor, pero que es un futbolista que ha estado dándole años a la institución a la que tú apoyas. Y me parece muy interesante eso, sobre todo porque también se habla de un futbolista que tuvo problemas personales a nivel mental y que tuvo que incluso tener una especie de aislamiento para poder superarlo, ¿no? O sea, es que, repito, no sé si es real este video, me lo han pasado por Twitter, pero honestamente no me extrañaría nada que un tipo como Gerardo Romero tenga este tipo de actitudes porque le hemos visto como estas muchísimas más y hasta muchísimas peores.
Chicos, y para ir avanzando y ya casi finalizando, vamos a ir con lo que les decía de Moy Llorons. Esto lo publica Miguel Ángel Díaz, creo que le dice Miguelito de la COPE. Este tuit en el que habla pues de Rodri, de Cucurella, Real Madrid y Barcelona, y se los voy a leer muy rápidamente. Creo que Rodri sintió con el Fútbol Club Barcelona lo mismo que Cucurella sintió cuando fue a por el Real Madrid. Cuando se pone toda la carne en el asador, la decisión es más fácil, ¿no? Y si regresamos atrás, vamos a colocar esto de Moy Llorens, que decía: la cosa es que Deco nunca quiso Cucurella, nunca se negoció con él. Abajo le colocaron: nunca se tanteó, dice, nunca lo quiso. Es absolutamente brutal. Mira, es que básicamente lo que le ha faltado decir es: no, si Deco hubiera ido a por Cucurella, básicamente se lo hubiera llevado. Obviamente, muy probablemente no se interesaron, primero porque no tienen dinero y a lo mejor el Chelsea no aceptaba eso de Spotify Premium para toda la plantilla, o sencillamente después de escuchar a Cucurella decir prefiero amanecer calvo que volver al Fútbol Club Barcelona o algo así, dijo, después de eso lo normal es que no se interesen por alguien que ya te ha pisoteado la cara, ¿no? O sea, me parece realmente ridículo. Pero esta gente, mira, esto es lo único malo de haber ido por Rodri y haber dejado eso a mitad de camino, que le hemos dado vida a esta gente. Esta gente está crecidita porque el Madrid aparentemente no se ha ido directamente decididamente por Rodri. Rodri estaría pensando: mira, no me pidió el entrenador, es decir, que no le disgusta que yo vaya, pero no va a ser una prioridad o algo que él considera un recurso necesario. Varias personas importantes dentro del club no están de acuerdo con que yo vaya allá. Mejor doy un volantazo y me voy al Barça, que ahí sí de pronto sí tengo un poquito más de unanimidad, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido. Les hemos dado un poquito de vida porque básicamente creo que es lo que ha sucedido. Lamentable, pero bueno, Moy Llorons, ¿qué vamos a decir de Moy Llorons? Que creo que está de vacaciones y ni de esa manera deja hacer los ridículos que nos tiene habitual, y espero que vuelva pronto porque ya extraño escucharle en ESPN haciendo sus ridículos semanales habituales. Chicos, y hablando de ESPN, esto es cine absoluto. Repito lo que les dije al principio del video, no sabía que se podía ser tan descarado. La gente de ESPN en general suele rozar ese límite absolutamente irreal. Vamos a darle play. Sí, a ver, hay una parte que entiendo, no deja de ser un rival directo, pero esa manía gigantesca, repentina del Atlético al Barcelona es algo sorprendente y de hecho ha surgido como las setas en varios equipos de la Liga Española. Pasó lo mismo en el Athletic Club con Nico Williams, se puede con Joan García, qué decir, pero en el caso del Español hay una tradición, una historia que se puede llegar a entender y lógicamente también en el caso del Real Madrid. El Atlético, yo creo que del Metropolitano, que es un estadio maravilloso, uno de los corners lo ha financiado el Barcelona con las ventas de Griezmann, Arda Turán y unos cuantos más. Es decir, las relaciones eran fluidas hasta que, bueno, pues por lo que sea, también a nivel público, el socio colchonero, que no está tampoco demasiado contento con los resultados o con los títulos no conseguidos en los últimos años, no ve bien, ¿no? Que se vaya a otro equipo de la Liga Española, que además sea el Barça, con todo lo que comporta. Entonces creo que el Atlético también está mirando un poco de cara a su imagen, los dirigentes en este caso, porque si no, no tiene mucha lógica que si el jugador se quiere ir, es verdad que no ha dicho públicamente me quiero ir al Barça, pero sus frases sus declaraciones del Mundial, wow, aparte teniendo en cuenta la personalidad de Julián, creo que más claro el agua. Sí. Entonces, no sé, es una situación extraña. Vamos a ver qué piensan los agentes, el jugador, si se saca alguna conclusión. Yo no creo que hoy tengamos mucha información de lo que se ha detallado ahí, porque como bien decía, últimamente en el Barcelona sí que se han hermetizado bien y trascienden menos cosas, pero yo creo que antes del día 10, que es cuando Julián se tiene que incorporar a los entrenamientos, algo va a tener que pasar. No puede llegar Julián y ponerse a entrenar como aquí no ha pasado nada, así que las próximas horas serán claves para dirimir el futuro de Julián. A ver, yo te lo voy a tratar de explicar muy rápidamente. Lo primero, que el Barça haya financiado, entre comillas, el córner o el banderín de córner del Estadio Metropolitano, ya es faltarle un poco el respeto al Atlético de Madrid. Lo primero, el Atlético de Madrid es un equipo que no tiene problema en vender a sus futbolistas, lo hemos visto otras veces. De hecho, me extraña mucho que el Barça no le esté poniendo el culo a día de hoy al Barça, el Atleti al Barça con el tema de Julián Álvarez. Lo hemos visto otras tantas veces y es extraño, pero bueno, parece que han abierto un poco los ojos. Así que el Barça sea un equipo que para hacer los fichajes con el tema de Griezmann, Arda Turán, el Dembélé, no sea seguramente las personas que más acierten. Ahora le van a venir a echar la culpa al pobre Atlético de Madrid al respecto de esto. Y mira que
que esté yo defendiendo al Atlético de Madrid. Segundo punto, ellos no entienden la animadversión con la que se está recibiendo al Barcelona en prácticamente cualquier ciudad, cualquier club del fútbol español. Lo primero que hay que añadir a todo esto es que el Fútbol Club Barcelona, recordemos que le filtraron el tema arbitral a los árbitros que iban a estar en una final para poder tener esa información contra un Alavés, el Alavés. O sea, la gente se dio cuenta de lo que es el Fútbol Club Barcelona, de cómo hacen las cosas. Entonces, para cerrar con un tercer punto a favor de todo esto, de tanto decir verdades, me estaba pegando una abogada absolutamente exagerada, ¿no? Pero en fin, lo que les estaba comentando, lo real y la realidad es que los equipos del fútbol español se cansaron de lo mañoso que es el Fútbol Club Barcelona. Es decir, está bien, yo estoy totalmente a favor de que el Barça pretenda a Julián Álvarez. Lo que a mí me parece absolutamente lamentable es la forma, esta humillación pública a la que han intentado estar metiendo al Atlético. Es decir, mira, yo soy el Fútbol Club Barcelona, Julián Álvarez quiere venir a jugar aquí, no me importa que tenga contrato, vas a tener que hacer lo que yo diga porque sencillamente soy el Fútbol Club Barcelona. Si eso a ti no te parece suficiente para que haya una molestia dentro del Atlético de Madrid, es porque muy probablemente no entiendes cómo va la cosa por aquí. Te lo pongo muy claro el ejemplo. Recordemos cuando el PSG intentó tantear a varios futbolistas del Fútbol Club Barcelona, cómo se pusieron de escandalizados y el bajonazo que se metieron cuando el PSG le paga la cláusula de Neymar Jr., ¿no? Eso, para tenerlo en cuenta, yo creo que es algo que no van a entender, pero repito, el nivel de cinismo al que ha llegado esta gente, es decir, mira, no entiendo por qué nos tienen rabia después de haber pagado a los árbitros, después de haber hecho la cantidad de patrañas para competir, todas las trampas, las que no se han inventado, es porque sencillamente el Fútbol Club Barcelona no las ha hecho. Entonces, aquí lo que hay que hacer es darle mucho honor al Atlético de Bilbao, lo llevo diciendo mucho tiempo, al Atlético de Madrid, en este caso concreto de Julián Álvarez, a equipos como el Español, que con todo lo que le ha intentado hacer la gente de allí al Español, han estado siempre haciéndole frente. Entonces, mucho honor con esta gente, y si no les ha quedado claro, pues bueno, esperemos que cierre el mercado a ver si les queda totalmente claro. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.